Listo. Ahora sí que vayan llegando los demás. Reanudar grabación. Ahora sí. Entonces, esos serían las funciones reales, aquellas que están definidas en el conjunto de los números reales. Entonces, simplemente le podemos nombrar como función real y está definida de esta forma. Recordemos que esta notación, sí ven donde estoy señalando, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Entonces, esta notación, dominio de la función, está definido en los números reales. Es decir, que si yo reemplazo cualquier número real en el dominio, el resultado también va a ser un número real. Digamos que esa es la definición a grosso modo de lo que es una función real de variable real. Y aquí está formalmente explicada. ¿Qué significa cada uno? F, pero ese F puede cambiar, o sea, puede ser cualquier letra en realidad. Usualmente se utiliza F, G, H, de la F en adelante en minúscula para nombrar una función. Y aquí dice que es una función de R en R, o sea, que está definida desde el conjunto de los números reales hasta el conjunto de los números reales. Voy a pasar a la pizarra para mostrarles. Muy bien, no abrí la pizarra. Mientras abre la pizarra, entonces les voy contando. Está definida el conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales. Eso quiere decir que si usted a una función le asigna un valor de un número real, el resultado va a ser otro real. No puede cambiar de función, no puede cambiar de conjunto. Ya está abriendo. Entonces no puede cambiar de conjunto. Usualmente esas funciones, como ya lo hemos trabajado, se grafican en un diagrama de Venn. Y en ese diagrama de Venn, entonces vamos a señalar los diferentes conjuntos. Vale, entonces, básicamente lo que habíamos dicho, lo que habíamos hecho en la unidad pasada era, teníamos diagramas de Venn, ¿cierto? Y teníamos diferentes elementos. Bueno, en este caso, los elementos serían acá todos los que pertenecen a números reales y acá los que pertenecen a números reales. Entonces, esta función que estábamos graficando acá, esta función que estamos definiendo acá, tiene que cumplir esas características. Entonces, por ejemplo, voy a decir x al cuadrado. X al cuadrado podría ser una función de este estilo. Pues sí, ¿no? Sí, sí, porque está entre el conjunto, ¿no? Pues miremos. Entonces, acá recordemos que a este primer conjunto, ¿cómo se le llamaba? El de la derecha es que no alcanza. Dominio. Dominio. Ah. Y a este sería el Condominio. Condominio. el codominio. ¿Condominio? No. Ese es otro conjunto. Es otro conjunto cerrado. Codominio. Entonces, este dominio dice que está definido en los números reales. O sea que aquí deberían venir todos los números reales. ¿Cierto? Y acá en los resultados también tienen que ser reales. O sea que esta expresión podría ser. Entonces vamos a verificar. ¿Cuál sería el dominio de esta función? 2. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Pues cualquier número real, ¿no? Cualquier número No. real. El dominio sería, para ese caso, los números reales. ¿Y cómo lo podríamos verificar? Directamente nos damos cuenta que cualquier número que le coloquemos al valor de x, el resultado va a existir. Entonces, ahí están números reales. No importa si es fracción, si es raíz, si es negativo, si es positivo, siempre va a existir un resultado. Ahora, el codominio van a ser los mismos reales. Ese no hay problema. El problema viene en que usualmente no vamos a trabajar con el codominio, sino con... ¿Con el rango? Con el rango. O recorrido también. Exacto. Recorrido. Bueno, condominio, perdón. Y este es el rango o recorrido. El rango o recorrido. Entonces, de este conjunto, de los elementos de este conjunto, todos van a caer acá en el rango, que también es llamado recorrido. También es llamado con imágenes. ¿Listo? Recordemos que a estos elementos de acá se llaman preimágenes.
preimágenes, y a estos, a los del rango recorrido se les llama imágenes. Eso salió en el primer periodo de geometría, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Eso fue lo que abordamos en tema 5, si mal no estoy, por allá del periodo pasado. Y el codominio ya es directamente todo el conjunto, incluyendo el rango. ¿Listo? O sea, el rango y lo que no es parte del rango es lo que forma el codominio. Por Las eso el codominio imágenes, qué siempre va a pena. ser los reales. Y las imágenes, dime, ¿Las imágenes son solo el rango o todo el conjunto del son solo codominio? el rango. Ok. ¿Listo? Solo el rango. Al codominio también se le llama conjunto de llegada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá podemos tomar valores, digamos que si X fuera, por ejemplo, 2, 4, menos 2, menos 4. Con 2, ¿cuánto sería ese valor? 4, ¿cierto? Con 4 sería 16. Con menos 2, 4 otra vez. Y con menos 4, 16. Fíjense que de acá tomé valores tanto positivos como negativos del dominio, los valores que nosotros damos, y en el codominio, bueno, en el rango, nos da valores simplemente positivos. Por eso sobran estos pedacitos, porque no todo el conjunto de los reales hace parte de los resultados de esta función. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Vale, me voy a devolver al documento que estábamos leyendo. Entonces ahí ya miramos la función, el dominio de esa función, el grupo, el codominio, el X, que es la variable independiente, o sea, a la que usted le asigna los datos, y Y, que es lo mismo que tener f de X, es la variable dependiente, que es el resultado de usted reemplazar X. ¿Listo? Ahí tengo una anotación y acá está, la habíamos explicado, que igual toda la hemos abordado en algún momento. Tenemos existe, aquí sobra ese 1. Ahí es existe. Aquí es para todo, pertenece a, tal que es el slash, que ahí parece que fuera una L, pero no, es el slash. Subconjunto de o subconjunto o igual, que esto es lo que tiene que ver con el rango respecto al codominio. ¿Listo? Entonces, conjunto imagen, lo habíamos abordado ya. Esta es la aclaración que hago para diferenciar el rango del codominio, ¿sí? Es muy habitual confundir esos dos términos. Entonces, para que tener en cuenta cuándo es uno, cuándo es el otro. Entonces, esta es la misma imagen que acabamos de hacer. Y vamos a ver las funciones. Entonces, función real tiene que ver con que está definida en el conjunto de los números reales. Y las restricciones. Entonces, voy a abordar estas restricciones desde la pizarra mejor. Desde el tablero. ¿Listo? Entonces, restricciones. Vamos a abordar entonces el tema de restricciones. Entonces, restricciones, hablo en el dominio, ¿no? En el dominio. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual x al cuadrado, la acabamos de ver, nos damos cuenta que el dominio, pues es todos los reales. ¿Listo? Sin problema, porque cualquier número nos sirve para reemplazarlo ahí. Sin embargo, si por ejemplo yo tengo ahora otra función gx, pero esta función digamos que es 2 sobre x, ¿cuál sería el dominio? Cualquier número excepto el cero, ¿no? Claro, aquí sería Negativo. cualquier número Ah, no. excepto el 0. Cualquier número nos sirve, pero si usted divide 2 entre 0, esto directamente le da que eso no existe, eso es error. ¿Listo? Eso es indeterminado. Y hay varias Pero los teorías. O sea, negativos también estarían, ¿no? los Es que negativos algo que también no están. lo- Sí, Por porque ejemplo, si uno divide, sí quedaría. daría menos 0, perdón, menos 1,6, creo. No, menos 0,6 periódico. Sí, 2/3. Ahí está. ¿Cambiaría el signo? Sí, pero existe. Mientras el resultado exista, entonces vale. Nos sirve ese valor. Cosa que no pasa con 0. Recordemos que si yo divido algo entre 0 y voy a generalizarlo a entre 0, para el resultado de acá nos debería dar que ese resultado
por 0 me diera A. Pero bueno, entonces, ¿qué valor por 0 me da este número de acá? Ninguno. Ninguno, porque 0 por Cero, 0 ¿no? da No, ninguno. 0. 0 por 0 da 0. 1 por 0 da 0. 10 por 0 da 0. 1.000.000 por 0 da 0. No me va a dar el resultado de acá. ¿Sí? Por eso ese valor directamente no, esta división queda indeterminada. Entonces podríamos incluso caer en el error de decir, ah, bueno, pero si eso es indeterminado, pues 0 entre 0, ¿cuánto da? ¿Uno? No, cero. Sí, uno, ¿no? Entonces ahí hay varias teorías. Diríamos No 1, sé. diríamos 0, que es lo que me están respondiendo, porque aquí entramos en conflicto, ¿sí o no? O sea, hemos hablado muchas veces que cualquier cosa dividido entre eso mismo da 1. 10 entre 10 da 1, bla, bla, bla. Pero, ¿por qué se cumple esto? Se cumple por lo que expresábamos ahorita. Esto se cumple porque 1 por A da A. O sea, aquí lo que hago es multiplicar para que me dé el numerador. Ahora, si nos regresamos a esto, entonces, ¿qué número debo multiplicar por 0 para que me dé 0? Cualquier número. Pues ya escuché un 0 en el fondo, o sea, 0 por 0, 0. De acuerdo. Se pueden todos los Pero la números. idea no es que sea el número más reducido, el de más abajo, por decirlo así, en O la sea, menos escala. infinito, Sí, eso que. No, pero menos infinito no es un número, acuérdense. Pero, tampoco. pero Dana decía cualquier número. Entonces, 1 por 0 da 0. 2 por 0 también. O sea que entonces, ¿cuál de esos números va acá? ¿Todos? Pero es que se supone que Todos por los eso reales. el 0 sería la excepción de esas reglas, ¿no? De la multiplicación y la división. Bueno, no, la división no tanto. Claro, resulta que este valor 0 entre 0 es otro número que, otra operación que es indeterminada. ¿Listo? Estos casos, el de 0 entre 0, el de cualquier número entre 0, es lo que llamamos indeterminación. ¿Listo? Son indeterminaciones. Como son indeterminaciones, en el dominio, ahí no puede estar. ¿Listo? Todo lo que sea indeterminaciones hay que quitarlo del dominio. Por eso hay que hacer estas restricciones. Entonces, por ejemplo, acá Jaime nos decía que el dominio es cualquier número diferente de 0. Tiene toda la razón. ¿Cómo escribimos eso? Entonces, cualquier número real menos el 0. Y ahí tendríamos entonces definido el dominio de la función g. Son todos los números reales menos el 0. ¿Sí es claro? Ok, entonces, otra. E, F, G, seguiríamos con H. H, cambiemos la notación. H de N, entonces sería, por ejemplo, 5 sobre n al cuadrado menos 4. Por ejemplo, en ese caso, ¿cuál sería el dominio de la función h? ¿Qué tendríamos que hacer para determinar ese dominio? Despejar. ¿Qué despejaríamos? La M. La N. N. Claro, ahí es donde tenemos que entrar a trabajar. Como es una fracción, el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a trabajar solamente con el denominador. El numerador no nos afecta en absoluto. Entonces, aquí sería n al cuadrado menos 4. Si eso es igual a 0, entonces no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el valor que eso hace que sea 0 y mirar y quitarlos directamente. Entonces, despejemos. Hay que encontrar el valor de n. Dos. Un segundito que no me funciona el tablet. Pues el 2 directamente ya no sirve, por lo de que si,
despejamos la n, 2 a la 2, pues 4, menos 4 da 0, entonces si no, Pues Sí. sería... Que es que se me descuadra, no me está leyendo la tabla. Ya la leyó. Listo. Entonces acá directamente tendríamos que hay que despejar esa n. Recuerden que eso es una ecuación cuadrática. Entonces, si es una ecuación cuadrática, pues hay tres maneras que ustedes ya las conocen. Tenemos por fórmula general, por factorización o por despeje. ¿Sí? En este caso, para este ejemplo puntual, cualquiera de las tres fórmulas, cualquiera de las tres maneras nos sirve. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerla despejando. Aquí nos quedaría n al cuadrado y este 4 que está restando pasa a sumar, o sea, quedaría 4. ¿Me están escuchando? Chicos.